Querido Sergio, vamos a tomar contacto con Francisco Espinel, nuestro querido compañero y colega desde Colombia, desde Bogotá, en donde tiene un tema muy importante para desarrollar en el día de la fecha y tiene que ver con el Foro de San Pablo, ya lo veníamos anunciando. Hola querido Francisco, ¿cómo te va? Muy buen día, Sergio Einich, Horacio Moglia te saludan desde acá, ¿cómo estás? Hola Horacio, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo van? Sergio, ¿cómo estás? Buen día Francisco, bienvenido. Bueno, permítanme por favor, quiero contarles un poquito precisamente sobre quién es nuestro invitado hoy. Él se llama Alejandro Peña Esclusa y Alejandro ha estado con nosotros por estos días en una actividad ya de mucho contacto, precisamente porque él es uno de los principales digamos, escritores, analistas del Foro de Sao Paulo. Alejandro Peña Esclusa es un escritor, analista, consultor político, es experto en el tema del Foro de Sao Paulo, sobre lo cual ha escrito 5 libros. Es pionero en las primeras protestas contra el régimen venezolano, ha sido perseguido político, y todavía se considera perseguido político, aunque pues Alejandro tuvo la oportunidad, más que la oportunidad, pues tuvo que padecer el encarcelamiento un año bajo el régimen del fallecido Hugo Chávez Frías. Alejandro, te damos la bienvenida y bueno, Sergio y Horacio, ustedes que son nuestros conductores de El Explorador, ahí estamos precisamente para contar sobre la experiencia que tenemos con este señor. Bueno, nos interesa sobremanera, le damos la bienvenida, Alejandro. Tenga usted un muy buen día aquí en la República Argentina. Gracias por este contacto. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy contento de estar con ustedes, Sergio, Horacio y Francisco. Bueno, les adelanto que le tengo mucho cariño a la Argentina. Cuando estaba recién casado, pues viví un año allá, en Buenos Aires. No nos hacemos responsables de ese acto de gravedad que haya cometido usted de haberse casado acá. Eso es una decisión enteramente suya, querido Alejandro, ¿eh? Bueno, afortunadamente no nos meta exclusa en esa materia. Casado. Ah, bueno, entonces había sido así. Bueno, felicitaciones, me alegro mucho. ¿Y por dónde estuvo? En Buenos Aires. En Capital Federal. Estuve un año, yo era corresponsal de una revista allá. Entonces, recién casado, estuvimos un año mi señor y yo, y realmente lo recordamos como una época muy feliz de nuestra vida. Bueno, hoy no la estamos pasando tan feliz, lamentablemente, ¿no? Como todos los latinoamericanos, la Argentina está sumida en una pobreza impensada, insoñada y por supuesto no querida por la gran mayoría de nosotros. Pero bueno, querido Alejandro, como sabemos que viene trabajando mucho con Francisco, no quiero interrumpir esta conversación porque sé que va a estar muy rica esta charla y algunas dudas que tengamos desde acá nos metemos. ¿Le parece bien? Eso. Con mucho gusto. Gracias. Adelante, Francisco. Perfecto. Horacio y Sergio, bienvenidos. Gracias. Mi querido Alejandro, gracias a usted por estar con nosotros en esta audiencia del Explorador en Argentina y sobre todo porque vamos a hablar para una audiencia un poco más grande, que es la audiencia latinoamericana, donde podemos contar todo eso que nos trae hoy. Pero contémosle a todas esas personas que de pronto no saben, Alejandro, de verdad, que todavía no están metidos en el conocimiento de qué es sobre lo que usted escribe y qué es sobre lo que usted analiza. Contémosle a la gente qué es el Foro de Sao Paulo, quiénes están detrás del Foro de Sao Paulo, qué es lo que se busca con ese Foro de Sao Paulo. Bueno, el Foro de Sao Paulo es una organización creada en julio de 1990 en la ciudad de Sao Paulo, por eso se llama así, en respuesta a la caída del muro de Berlín. Ya Cuba había dejado de recibir el respaldo de la Unión Soviética por este colapso. Entonces Fidel Castro le sugiere a Lula sustituir ese apoyo de Rusia, de la Unión Soviética, por una internacional latinoamericana. Y convocan a una reunión en Sao Paulo y asisten 60 y tantas organizaciones desde 22 países latinoamericanos y del Caribe. Y ahí deciden conformar el Foro de Sao Paulo, establecer una directiva para esa organización, una revista que se llamaba América Libre, y desde entonces han tenido 25 encuentros casi anuales, algunos encuentros también virtuales,
y se han convertido en una organización bastante poderosa. Pero para quien quiera saber más, puede buscar el enlace de su página web, el foro de saopaulo.org. Bueno, de todas maneras, digamos que la gente lo oye, pero no lo dimensiona, ¿sí me entiendes? Es decir, puede encontrarse con este tema del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué, pregunto yo, un analista político como usted, que lleva tantos años haciendo investigación, se toma el trabajo de hacer esa investigación a ese Foro de Sao Paulo y lo llama una amenaza continental? A ver, yo en efecto, tienes razón, Francisco, llevo ya 26 años haciéndole seguimiento al Foro de Sao Paulo. ¿Por qué 26 años exactamente? Porque estando yo en mi casa un día 30 de mayo de 1995, leo un cable de Associated Press diciendo que Chávez había viajado a Montevideo para inscribirse en el Foro de Sao Paulo, que sostenía allí su cuarto encuentro. A mí me pareció eso una noticia muy preocupante. Ya yo había oído hablar del Foro de Sao Paulo, pero cuando Chávez se inscribe, inmediatamente pasó como una película frente a mis ojos. Un hombre que no tenía ninguna capacidad de llegar a presidente de Venezuela, con el respaldo de una organización internacional con asesoría, financiamiento, acceso a los medios gestionados por el Foro de Sao Paulo. Hugo Chávez sí podía llegar a la presidencia de Venezuela. Quiero decir con esto, enfatizar que Chávez llegó a la presidencia debido al apoyo del Foro de Sao Paulo. Desde entonces he venido dándole seguimiento detallado. He viajado por Venezuela y por otros países advirtiendo del peligro que esto significa. ¿Por qué peligro? Bueno, porque el Foro de Sao Paulo es una organización que llega al poder muchas veces por la vía democrática, pero luego destruye la democracia desde adentro, como ha pasado en Venezuela. Alejandro, yo he visto algunos de los apartes de esos primeros libros, el libro escrito por usted en 2008, y habla de cosas muy importantes. Desde adentro, desde esa estructura del Foro de Sao Paulo, precisamente se gesta es un plan que se llamaría casi que macabro para la desestabilización de las democracias y mejor dicho, de los gobiernos democráticos en América Latina. ¿En qué se basa usted? A ver, me baso en lo dicho anteriormente. Muchas veces han llegado al poder por la vía democrática, aprovechando las debilidades del sistema, y luego empiezan a modificar las reglas del juego, la Constitución, mediante una asamblea constituyente. Luego toman el control de los poderes públicos, luego comienza la persecución contra los medios de comunicación, el control de las autoridades electorales, y así lentamente, el caso de Venezuela es un caso emblemático, van destruyendo la democracia. Últimamente, como el Foro de Sao Paulo, digamos, sus miembros son expertos haciendo oposición, pero son más los gobernantes y ya no tienen el mismo caudal de votos que antes, están utilizando otros mecanismos para llegar al poder. Es lo que en Venezuela han llamado la brisita bolivariana: organizar protestas vandálicas como las que ha habido en Ecuador, en Chile, en Colombia, para desestabilizar y llegar al poder de alguna manera. Muy bien. Algo importante. Los jóvenes, en este caso, usted comenta en el prólogo de su nuevo libro, que es sobre la guerra cultural que se está presentando, que usted ya lo está promocionando, y antes de que nos cuente un poquito, usted habla de los jóvenes, donde se dice que no es una guerra al cuerpo de ellos, es una guerra a los valores, es una guerra a las creencias y sobre todo a sus almas. ¿Cómo es esta teoría que usted plantea ahí? A ver, este tema considero que es muy importante y probablemente el más importante de lo del Foro de Sao Paulo. Fíjese, yo me hice la pregunta, bueno, pero si esta gente del Foro de Sao Paulo, Chávez era golpista, Evo Morales es un líder cocalero,
muchos de ellos vinculados a la corrupción o a la guerrilla, ¿verdad? Si fueron guerrilleros, ¿por qué la gente vota por ellos? Bueno, sí, es verdad que ha habido un hartazgo en términos de que la gente espera más de la democracia. Pero lo que yo medité incluso cuando estuve en la cárcel y luego los 10 años de silencio forzoso a los que estuve obligado por el régimen venezolano, yo medité lo siguiente. En la época de mis padres, jamás los del Foro de Sao Paulo hubiesen llegado al poder, nunca. Mi papá nunca hubiera votado por Chávez, por ejemplo. ¿Por qué ahora los jóvenes no son capaces, o muchos de ellos no son capaces de entender esa realidad y rechazarla? E hice la investigación que está planteada en este libro, La guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Es un mecanismo que utilizó el Foro de Sao Paulo, llamémoslo de ingeniería social, para cambiar los paradigmas, es decir, lanzar narrativas en contra de nuestros valores más preciados de la civilización cristiana occidental e impulsar ideologías que están ahorita en boga: el indigenismo, el ecologismo radical, la ideología de género, la teología de la liberación. El relativismo es muy importante. El relativismo. La ideología según la cual la verdad no existe, sino que depende de la opinión de cada quien. Ese tipo de ideología no prevalecía hace 50 años, pero gracias a un trabajo de ingeniería social, ahora sí. Entonces, esa separación de la mente y del alma con el concepto de verdad universal, eterna, trascendente, inmutable, eso ha cambiado, y eso es un proyecto de ideologización que se impulsa a través de diversos mecanismos, básicamente tres: algunos medios de comunicación, el sistema educativo y la cultura. Es decir, a través de estos mecanismos se impulsa el relativismo y otras ideologías. Entonces los jóvenes muchas veces terminan confundidos y pueden ser manipulados por los candidatos del Foro de Sao Paulo. Lula da Silva, perdón que le interrumpa, ¿potenciaría, si llega a la presidencia del Brasil, al Foro de San Pablo, relativo? Recuerden que junto con con Chávez, con Néstor Kirchner, Lula da Silva fue quien conformó lo que se conoce como el Mercosur, ¿no? En efecto, mire, si Lula volviese a llegar a la presidencia, él es el que más impulsaría el fortalecimiento del Foro de Sao Paulo y todos sus mecanismos de lucha. Y eso está planteado para las elecciones del año que viene. Alejandro, perdón Francisco, le quería preguntar a Alejandro, en este sentido, bueno, a mí me gustaría conocer los alcances de esto, ¿no? Porque es como si el Foro de San Pablo es una organización, es una organización, digo bien, que está buscando imponer un nuevo orden latinoamericano. Los ataques contra Álvaro Uribe, por allí el derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya, la aparición de bases estadounidenses en Colombia, la búsqueda de un cambio desde el punto de vista hegemónico en América Latina fundamentalmente de la visión de los partidos de izquierda. En fin, todo esto parece que responde a un plan que obviamente tiene una fundamentación y que busca instalar un nuevo orden en América Latina. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué papel juega Estados Unidos? A ver, esa pregunta es muy interesante y tiene varias aristas. Déjeme contestar, si ustedes me hicieran la siguiente pregunta. En pocas palabras, resuma qué es el Foro de Sao Paulo. Yo les diría, primero, es una organización que quita y pone presidentes. O sea que su objetivo es tomar el poder en toda América Latina, poniendo presidentes o apoyando, financiando los presidentes de su tolda y desestabilizando y buscando todos los mecanismos posibles para derrocar a los presidentes de signo ideológico contrario. Ese es el primer aspecto del Foro de Sao Paulo. Sí.
Y el segundo, yo diría que el Foro de Sao Paulo, más que una organización, es una forma de pensar. Lo que pretende el Foro de Sao Paulo es acabar con la soberanía de nuestras naciones e imponer una Indoamérica en comparación o en contraposición a la Iberoamérica, digamos, vinculada a la civilización occidental, una Indoamérica toda unida, pero basada en los valores primitivos del indigenismo, el materialismo, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, ellos con esa ideología, pues, ellos han tenido 3 etapas. La primera etapa fue cuando se fundaron. Había caído el muro de Berlín y el comunismo estaba desprestigiado totalmente, como ustedes recordarán. 10 años más tarde, cuando llega Hugo Chávez al poder y ya había perdido un poco, se había diluido ese desprestigio, con el apoyo de Chávez en esta segunda etapa, lo que el Foro de Sao Paulo llama la década dorada, ellos llegaron a tener 14 presidentes, entre ellos Néstor Kirchner en Argentina, 14 presidentes en el año 2009. Luego empezaron a perder el favor popular durante la década siguiente porque, repito, son malos gobernantes, y ahora han comenzado con una etapa, digamos, más cruda, basada en la belicosa. Esa es la palabra. Ahora, en el caso de Estados Unidos, y disculpen que me extienda en este aspecto, es muy importante que la guerra cultural es transversal. O sea, llega a los países donde gobierna el Foro de Sao Paulo y a los países donde no gobierna. Y en Estados Unidos también ha llegado la guerra cultural marxista. Ustedes ven y se sorprenderán que esa organización Black Lives Matter, que es de izquierda, ha asistido a reuniones del Foro de Sao Paulo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, ha habido reuniones del Foro de Sao Paulo en Washington y en Nueva York, y Black Lives Matter ha asistido. Entonces hay un movimiento de izquierda muy fuerte en los Estados Unidos, incluso dentro del Partido Demócrata, de tal manera que lo que está ganando hoy en día el Foro de Sao Paulo no es tanto la guerra política, sino la guerra cultural, el control de las mentes y de las almas. Y eso es lo que hay que combatir. Y Sergio preguntaba qué rol juega Estados Unidos, qué rol juega Rusia y China. Bueno, a ver, Rusia y China, por razones geopolíticas y en su conflicto en contra de Estados Unidos y por el control del hemisferio occidental, ellos favorecen los intereses del Foro de Sao Paulo. El caso más emblemático, yo diría, una vez más, es el de mi país, Venezuela, donde Rusia y China respaldan abiertamente, diplomáticamente, públicamente al régimen de Maduro. Francisco. Sí, Alejandro, yo sin embargo quiero reforzar un poquitico, o un poco más bien, este tema, porque digamos que nosotros ya lo hemos identificado y desde 2009 hasta la fecha, pues usted ya nos ha contado cuál ha sido ese recorrido histórico que ha tenido el Foro de Sao Paulo. La pregunta: ¿están debilitados en estos momentos? ¿Tenemos la posibilidad de parar este tema con estas personas que articulan sus encuentros para potenciar ese Foro de Sao Paulo? ¿O definitivamente están fuertes, tienen en estos momentos un alcance significativo? Los sucesos en América Latina que se han presentado por estos días son resultado precisamente de ese poder que pueden tener en estos momentos. Bueno, le agradezco mucho la pregunta, Francisco, porque eso me permite pues dar un mensaje de optimismo. El Foro de Sao Paulo tiene éxito a pesar de que constituyen una minoría, realmente son una minoría, en parte por el desconocimiento, la ignorancia que hay sobre ese tema en nuestra región. Entonces yo diría que el primer paso para derrotarlo es divulgar, explicar, difundir qué es el Foro de Sao Paulo y cómo funciona. Ese es un paso muy importante. El segundo paso es contrarrestar la estructura internacional que ellos tienen con otra estructura. Es decir, los sectores democráticos deben unirse, así como ellos trabajan unidos,
nosotros que trabajamos separados, los sectores democráticos, debemos unirnos para hacer una estructura común de defensa. Eso era el Foro de Lima. Bueno, el Grupo de Lima, pero luego se fue desintegrando, como ustedes saben, por cambios electorales, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer algo más permanente y que incluya no solo gobiernos, sino sectores, los sectores democráticos, incluso de los países controlados por el Foro de Sao Paulo, porque en Venezuela hay un gobierno del Foro de Sao Paulo, pero hay sectores democráticos dentro de Venezuela, hay una resistencia. Entonces, el tercer aspecto que hay que hacer, además de divulgar qué es el foro y hacer una estructura de signo contrario, yo diría que la parte más importante, la que dura más tiempo, la más compleja, es hacer una reafirmación de nuestros valores, de nuestra civilización judeocristiana occidental. Porque el punto fuerte del Foro de Sao Paulo hoy, vuelvo a decir, no es la política, es la guerra cultural. Si nosotros realmente hacemos un trabajo intenso en promover nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura, lo bueno que tiene lo nuestro, ¿verdad? Nosotros podremos defendernos de los ataques de la guerra cultural marxista. Eso requiere tiempo, requiere organización, pero hay que hacerlo. Y uno de mis objetivos con este libro, La Guerra Cultural del Foro de Sao Paulo, es impulsar una defensa de nuestros principios y de nuestros valores. Ahora, ¿cómo se logra esto cuando entra en juego el tema del capitalismo y la lucha financiera y todo lo demás que hace a la conformación de la gestión de cada uno de los pueblos? Y que indudablemente desde el año 70 hasta el día de la fecha, sobre todo con el advenimiento de lo que conocemos como globalización, han dejado caldo de cultivo, vamos a decirlo así, para que estos cambios de pensamiento puedan radicarse o afianzarse, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, toda esta Iberoamérica, esta idea de los valores, esta idea del judeocristianismo, el monoteísmo y demás, no nos ha dado un andamiaje que nos... el sistema de inversión, el sistema de producción, no le ha dado respuesta en calidad de vida a la gran cantidad de la gente. Entonces, cuando las brechas se van agrietando cada vez más, obviamente empiezan a ramificarse distintos sectores en los cuales te dicen, pero ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Esto que nos proclaman desde que nacimos? Porque su abuelo no iba a votar nunca a Maduro, mis viejos tampoco, pero hoy capaz que los muchachos, los pibes que están con celulares y demás, votan lo que le parece mejor en el momento y de manera muy impulsiva. Lo que me refiero es, la gran deuda es por parte de gestión de cada uno de los líderes de cada uno de los pueblos, y tienen que ver con los G20, el G7, de que el derrame en materia de estabilidad, de tranquilidad, de bienestar, es la gran deuda pendiente. Por el contrario, ingresa todo el sistema de corrupción, drogas, necesidades, y bueno, y ahí empiezan a abrirse las grietas y los nichos para que este caldo de cultivo crezca, Alejandro. Mire, Horacio, es verdad lo que usted dice, que las diferencias sociales son utilizadas por el Foro de Sao Paulo para manipular a los más jóvenes y hacerles falsas promesas, porque las diferencias sociales en nuestro continente sí existen. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente esas diferencias sociales y esos problemas económicos no son de solución inmediata ni de solución mágica, sino que requieren décadas de esfuerzo y de trabajo. Es decir, si uno hace una comparación a través del tiempo de cómo ha sido la mejora el nivel de vida de América Latina, realmente ha ido creciendo, repito, lentamente, pero si uno mide la cifra, enfermedad, expectativa de vida o de muerte, el analfabetismo o alfabetismo, la educación, el crecimiento de la clase media, ha ido lentamente creciendo. Entonces, ¿qué hace el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo dice, eso no es suficiente, hay que quitarle el dinero a los ricos y dárselo a los pobres. Es decir, tratan de manipular mediante la lucha de clases.
Si eso fuera la solución, bueno, a lo mejor ellos tendrían razón, pero no es la solución. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos utilizan el discurso de la lucha de clases y la manipulación del resentimiento de los más jóvenes por las diferencias sociales, que sí existen, para llegar al poder. Y cuando llegan al poder, ¿qué hacen? Bueno, lo que pasó en Venezuela, no resuelven los problemas económicos. Al contrario. Los empeoran y destruyen a las naciones. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes? Miren, si hay solución a las diferencias de clase, si hay solución a los problemas económicos, pero tenemos que tener esperanza en que el trabajo arduo, diario de todos nosotros, poco a poco va logrando el objetivo. Y tenemos que buscar la felicidad en esos pequeños avances que todos van logrando. Perdón, voy a utilizar otra vez el ejemplo de mi padre. Y cuando hablo de mi padre, hablo de todos los padres de América. Mi padre no vivió en la bonanza, él nació en un hogar humilde, pero al final de su vida tenía recursos, tenía suficientes recursos para mandarnos a nuestros tres hermanos a la universidad y algunos al exterior. Y él empezó trabajando poco a poco, forjando un futuro. Entonces, en Venezuela eso era muy común, gente humilde que iba creciendo, iba avanzando y sus hijos ya eran clase media. Que tardó una generación, es cierto que tarda a veces una generación, pero es el camino correcto. No, pero van tres generaciones, estamos de acuerdo, Alejandro. Ahora, el tema es, esto usted lo viene viendo desde el 90, desde que se formó incluso antes el tema del Foro de San Pablo, ok. Lo viene analizando desde el 70 y pico, me dijo. ¿Cuándo se empezó a formar el Foro de San Pablo? 90. En el 90, julio del 90. En julio del 90. Ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, todo lo que es la faceta, bueno, Australia, lo que es todo Iberoamérica o los países democráticos occidentales. Esto, como usted no lo vieron, que dejaron avanzar tanto, y como diría Gramsci, si tomamos o uno de la izquierda, una hegemonía se combate con otra contrahegemonía, digo, tanto tardaron en conformar que todavía no se ha resuelto otro grupo que defienda los valores de por qué el occidentalismo es el camino correcto. Bueno, ustedes, debo reconocer que me han hecho todos muy buenas preguntas, y esa es una muy buena pregunta. Mire, ¿por qué si el Foro de Sao Paulo fue creado en el año 90, tardaron tanto en darse cuenta? ¿Por qué permitieron el crecimiento? Bueno, muy sencillo, porque cuando cae el muro de Berlín y se desintegra la Unión Soviética, hubo la concepción equivocada de que el comunismo había desaparecido. Que el capitalismo ganó. Sí, es lo que decía el autor Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia. Se acabó el comunismo, ¿verdad? Entonces, como se acabó el comunismo, no hay que luchar contra él. Y resulta que el comunismo se disfrazó. Cuando el Foro de Sao Paulo se crea en el año 90, ellos no dijeron nosotros somos comunistas. Ellos no dijeron eso, porque sabían que si lo decían iban a ser rechazados. Ellos se disfrazaron con tres banderas. La bandera del indigenismo, la defensa de los indígenas, mal entendida por cierto, la defensa radical de la ecología, tema que también podemos hablar, y la teología de la liberación. Ellos no dijeron somos comunistas, ellos dijeron defendemos a los más pobres, teología de la liberación, lo que les acabo de decir. Entonces, de esa manera, disfrazados, fueron creciendo. Y le dieron más importancia al tema cultural, es decir, al control de las mentes, que a la parte política. Ahora, Horacio ha mencionado una persona, un autor, que realmente es importante estudiar, que es Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista, porque él es el ideólogo de la guerra cultural marxista. Él fue el que dijo, mire, no es posible imponer el marxismo en Occidente si antes no destruimos los valores cristianos. Y eso se logra con una guerra de trincheras, etapa por etapa, que primero se va dando entre los intereses comunes, la segunda, o sea, es una batalla cultural 100%. Correcto. Muy bien dicho, la guerra de trincheras. Entonces, el autor, el ideólogo de la guerra cultural, como digo en mi libro, La guerra cultural del Foro de Sao Paulo, es Antonio Gramsci. Luego, quienes implementan
quienes industrializan, por decirlo así, la guerra cultural propuesta por Antonio Gramsci, cuyo libro, desde el Cuaderno de la Cárcel, fue traducido a todos los idiomas y convertido en texto de estudio de todos los partidos comunistas. Y de todas las universidades, incluida la Argentina. Sí, yo soy comunicador social, claro, y Gramsci era de cabeza después de Marx. Exactamente, usted lo ha dicho. Ellos tomaron el control de las universidades, de la cultura y de los medios de comunicación. Entonces, quienes industrializan las ideas de Gramsci son los ideólogos de la llamada Escuela de Frankfurt. Exacto. Filósofos, psicólogos, analistas, escritores. Y ellos que, no sé si lo que estoy diciendo es un poco complejo para nuestra audiencia, pero ¿cuál fue la lucha que ellos desarrollaron? Entre la trascendencia cristiana, es decir, hay una vida después de la muerte, hay un alma inmortal, lo importante de la vida es servir para ser feliz haciendo el bien, ¿verdad? La visión trascendente cristiana, ellos, los del Frankfurt, la Escuela de Frankfurt, la contrapusieron a lo que llaman una visión inmanente, inmanentista. Es decir, no hay un más allá, no existe, lo que existe es el ahora, no hay vida después de la muerte, entonces todo lo que hay es aquí en la tierra, no hay paraíso, y si hubiese paraíso es aquí en la tierra. El presente continuo. Impulsaron, ¿perdón? El presente continuo. Bueno, mira, tenemos aquí entre nosotros, Francisco, a nuestro querido Horacio, que es un experto en Gramsci y en el foro de Sao Paulo. Sí, tiene idea. Sí. No, es que tú sabes que Horacio está utilizando los términos exactos que se usa para esto, ¿no? Entonces, la Escuela de Frankfurt diseñó una serie de programas, de textos, que lo transmitieron a través de las universidades, incluso en Estados Unidos, para ir creando una visión materialista y relativista. Correcto. Eso está explicado en mi libro. Esa visión materialista y relativista llegó a todas partes, a Europa, a América Latina, a Estados Unidos. Entonces nos encontró vulnerables, desguarnecidos frente al avance político. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que decía Gramsci, que primero había que triunfar en el mundo de las ideas para luego conquistar o capitalizar en el mundo de la política, eso es lo que está pasando hoy en día. Han tergiversado nuestros valores, nuestros principios, han ido demoliendo los cimientos de nuestro pensamiento occidental cristiano y lo han ido sustituyendo por un pensamiento materialista, relativista, inmanentista, como dije antes, y ahí es donde tenemos que dar la batalla. Es decir, es cierto que tenemos que dar la batalla en lo político, pero lo más importante es dar la batalla en lo cultural y en lo espiritual. Bien. Alejandro, perdóname, Francisco, te hace una Sergio y ya te dejo tuyo porque te hemos es muy simple mucho. Y un poco estaba analizando y pensando, ¿no?, acerca de la fuerza que cobró lo relacionado al aborto y a la diversificación sexual en los últimos tiempos, todo esto como una forma de un cambio de mentalidad respecto de las creencias populares. Y me preguntaba a mí mismo, ¿no?, si no ha sido también alguno de los objetivos que ha utilizado el Foro de San Pablo para ingresar, digamos, en algunos países latinoamericanos, ¿no? Pues sí, señor. Uno de los autores de la Escuela de Frankfurt, creo que es Herbert Marcuse, si no me equivoco, o Teodoro Adorno, en este momento no lo recuerdo, escribió un libro titulado Eros y Civilización. Exacto. Marcuse me parece. Marcuse, que me corrige aquí mi amigo Horacio. Entonces, ¿qué plantea Marcuse en su libro Eros y Civilización? Fíjense qué perverso esto. Que la fuerza motriz del ser humano no es el alma, no es la belleza, no es el amor, no es la familia. La fuerza motriz es el sexo. Eso decía, que eso es lo más importante, como que si fuésemos animales. Ahora, sí, dale, ahora, sí. Herbert Marcuse, sí, correcto. Disfruta la vida, haz el sexo, y llegó a decir, y perdón que me extienda en esto,
que la manera de evitar la violencia en el mundo y las guerras era practicando el sexo. Mientras más personas mejor, porque la práctica del sexo era algo que te bajaba tus instintos bélicos. O sea, no los principios, no los valores, no el alma, no lo que te dicta la razón, no lo que te dicta la fe, sino el sexo. Y basado en esa premisa de que nosotros somos animales cuyo impulso primordial, cuya fuerza matriz es el sexo, él desarrolló una tesis según la cual había que permitir el sexo libre. Y mientras más promiscuo, mejor. Claro, para poder tener sexo, como el sexo trae consecuencias, entonces eso produce embarazo. El sexo produce embarazo. Entonces, para facilitar la práctica del sexo, bueno, había que permitir el aborto para que uno pudiera tener el derecho de disfrutar la vida de esa manera. Y así sucesivamente se fue transformando el planteamiento de Marcuse en una idea que va en contra de la vida. Empezaron a justificar una serie de ideologías que van en contra de la vida. Al ir en contra de la vida, tú vas matando lo trascendente, como decía Francisco de mi introducción, vas matando el alma para favorecer los impulsos instintivos del cuerpo, cuando el concepto de nuestra civilización es todo lo contrario. O sea, la felicidad del ser humano no está en fortalecer los aspectos animales. Yo no digo que uno no disfrute los aspectos de que el cuerpo te pide un buen vinito, una buena comida, el sexo amor mismo, sí, pero cuidado y con responsabilidad. O sea, por cierto, pero eso no es lo que da la felicidad. Eso te da alegría, te da un gozo, pero lo que da felicidad es saber que uno está haciendo algo trascendente, que uno está haciendo el bien, que la vida pues tiene un sentido, que uno va a dejar hijos, que uno va a dejar nietos, la trascendencia cristiana. Entonces, ese concepto de trascendencia lo han ido demoliendo a través de la cultura, a través de algunos medios de comunicación y a través de ciertas universidades. Pongámosle que uno no es cristiano, que no está dentro de esa rama, no es mi caso, pero pongámosle que no creer la trascendencia en el más allá y que sea un tanto agnóstico, pero esas leyes de la vida misma también son tan aplicables a una creencia o a una fe religiosa como no. Digamos, ¿qué ser humano no quiere, en principio, hasta por impulso, si querés animal, ver crecer bien a tus chicos, saber que vos muertos ellos van a estar bien y que los nietos también y demás? Más allá de que vos no creas que haya vida después de la muerte, ¿no? Pero sí, comparto plenamente con usted que desde la caída del muro de Berlín no ha habido ni una escuela de Frankfurt occidental, no ha habido un foro de San Pablo occidental, y dejaron avanzar cualquier cosa, y por el otro lado potenciaron las organizaciones internacionales, primero con las transnacionales, después con la globalización y luego con el sistema financiero, una supresión social a nivel internacional de tal magnitud que, más allá de que las clases medias las seguimos peleando como podemos, lo concreto y cierto es que las grietas se han ido ensanchando. Entonces hay un debe muy fuerte a nivel económico de qué van a hacer las grandes potencias para mantener viva la creencia iberoamericana, cristiano-judea, monoteísta si querés en algunos otros aspectos, para contrarrestar todo este cambio cultural que también usted explica, Alejandro, ¿no? Porque me parece que, como diría otro autor, una minoría es silenciosa pero mucho más organizada y por ende siempre comanda las mayorías que se encuentran atomizadas y por ende no tienen capacidad de respuesta. Me parece que esto es lo que está sucediendo. Y vuelvo a la primera y le dejo el cierre a Francisco. Usted mencionaba que gracias a Dios había algunos puntos de optimismo en este análisis que ha desarrollado usted y que nosotros le hemos ido preguntando. ¿Cuáles serían esos niveles de optimismo o puntos de optimismo? Bueno, mi gran optimismo proviene del hecho de saber que ellos no han logrado, los del Foro de Sao Paulo,
acabar con nuestros valores y nuestros principios. Es decir, uno camina por las calles de América Latina, incluso por los sectores humildes, y habla con la gente, y el concepto de familia, de amor a la patria, digamos, de hacer el bien, y los que tienen fe, pues de fortalecer su fe, eso permanece vigente en las mayorías iberoamericanas. En otras palabras, a mí me parece que el Foro de Sao Paulo está cometiendo un error. ¿Cuál es ese error? Que, como decimos en Venezuela, están forzando la barra, están estirando la cuerda, la liga, y están tratando de imponer un modelo sin haber ganado todavía totalmente la batalla ideológica y cultural. Es decir, el Foro de Sao Paulo está yendo en contra de lo que les habría recomendado Gramsci. Si Gramsci estuviese vivo, le diría a esta gente: mira, ustedes van muy rápido, ustedes quieren imponer una cosa para la cual la gente no está preparada. Y yo pienso que va a haber, y de hecho ya está ocurriendo, va a haber una reacción en nuestro continente, no de tipo político, de tipo espiritual y cultural. La gente no quiere el modelo que el Foro de Sao Paulo nos quiere imponer. Esos antivalores y esos antiprincipios. Entonces todavía hay resistencia. Hay resistencia en el alma, en el corazón y en las mentes de los ciudadanos iberoamericanos. Panchito. Ok, Horacio. Alejandro, además, frente a la propuesta que tiene usted en estos momentos de lanzar, obviamente, su libro de la guerra cultural, yo quería preguntarle, en nuestro país, en Colombia, ¿se ha encontrado usted con los centros de pensamiento democrático? ¿Cómo ha podido ver de pronto ese apoyo o ese respaldo de los centros de pensamiento? Bueno, yo tengo contacto con ellos vía internet, ¿verdad? Y hasta ahora han tenido muy buena receptividad. De hecho, ellos están organizando este foro virtual para el día miércoles, hora 7 de la noche, Venezuela, hora venezolana, 7 de la noche. Ahí, estimado Francisco, le envié la invitación que ellos están haciendo. He tenido una muy buena receptividad, pero yo, antes de tener esta situación de silencio forzoso, porque a mí pues me impiden salir del país, me impiden tener pasaporte, me ponen una serie de restricciones. Antes de eso yo viajaba a Colombia muy a menudo y conocía ya desde hace tiempo estos centros de pensamiento. De hecho, uno de los centros de pensamiento que está organizando la exposición del miércoles a las 7 de la noche, hora Venezuela, fundada por el señor Hernán Echevarría. Echevarría Olózaga. Bueno, la primera vez que yo vine a Colombia a hablar del Foro de Sao Paulo fue justamente invitado por ellos. Y fui para allá y fue una extraordinaria charla en casa de don Hernán. Entonces yo los conozco de antes, pero hemos organizado este foro virtual al cual están todos invitados. Menos mal que todavía no le cortaron internet, porque como en Cuba tenés que andar hasta pagando hasta para retransmisión de internet. Mientras eso fluya, lo dejen salir o no lo dejen salir, esto es importante. Sí, es así. Alejandrito, muchísimas gracias. ¿Te queda alguna, Francisco? No, agradecerle muchísimo a Alejandro precisamente por este espacio y a ustedes por acompañarme en esta entrevista, Horacio, Sergio. Es importante este tema que nosotros estamos planteando. Muy importante, por eso es la primera vez que hacemos una entrevista de 40 y pico de minutos. Nunca en la vida lo hicimos, pero hay que empezar a dar esta batalla cultural, Alejandro, así que compartimos 100% con usted. Bueno, muchos saludos, muchas gracias, muy contento con esta conversación y quiero felicitar a Horacio porque hace unos pocos minutos hizo un excelente recuento, un excelente cierre de esta conversación. Mis mejores deseos para todos ustedes. ¿Sí? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias Francisco, gracias Alejandro, gracias a todos ustedes. Bueno.